Bienvenidos a el episodio número 8 de Estudia en la Berni Diseño, Imagen y Sonido. En esta oportunidad nos convocamos con Nancy Jaimez, de postproducción del año 3 de la carrera, del tercer año de la carrera. Bienvenida, Nancy. Gracias. ¿Cómo estás, Nancy? Todo bien. Qué lindo que me haya tocado el número 8, mi número favorito. Tu número favorito. Muy bien. A ver, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar directamente por la materia. Postproducción. ¿Qué es postproducción, Nancy? Bueno, en los términos, digamos, dentro de la carrera, ¿qué podemos decir? Es la parte del montaje. Montaje. ¿Sí? Exacto. O sea, los chicos ya vienen laburando hace rato, estamos en tercero justamente, y vienen laburando lo que es la elaboración de las imágenes y las imágenes en movimiento, y las imágenes en movimiento y el sonido. Y acá lo ponemos todo junto, agarramos y lo juntamos todo y lo ponemos en serie, con lo que se llama, ¿no? El montaje como puesta en serie. Una consecución, una consecuencia, ¿no? De lo que viene, lo que sigue, una linealidad. Eso es lo que sería en serie, bien. Claro, agarrar todos los pedacitos que filmamos y ponerlos a armar la unidad que nosotros queremos para contar la historia que nosotros queremos. Entonces son todos los procesos que intervienen en la realización audiovisual posterior al rodaje, justamente. Sí, lo que viene una vez que ya filmamos todo, lo tenemos todo terminadito, filmadito, y lo tenemos que poner a jugar en una línea de tiempo para terminar de armar la narración que queremos, justamente. El montaje y la edición van de la mano, ¿no? Es edición, básicamente, audiovisual. Claro, generalmente lo que pasa es, primero por un lado, hoy también la postproducción por ahí se le llama a los procesos que tienen más que ver con los agregados posteriores en términos de efectos especiales, en términos de motion graphics y demás, que es todavía el paso siguiente, una vez que ya tenemos las cosas montadas, o sea, armadas en el orden que queremos, y todavía le tenemos que agregar otros pasos. Pero o sea que acá lo que se está trabajando es todavía la narrativa, todavía va de la mano del guión, todavía va a ser armando la narrativa en el tiempo. Exactamente, por eso está bueno a veces hacer esta distinción entre edición y montaje, por el hecho de que la edición es el proceso, digamos, mecánico de ponernos a cortar y elegir, pero la idea de verlo desde el punto de vista del montaje es pensarlo en los términos narrativos y en los términos estéticos que nosotros le estamos queriendo imprimir a esa producción audiovisual. Entonces es desde el lado de tomar decisiones estéticas, tomar decisiones narrativas para poner en funcionamiento esas herramientas de edición. Sí, como para distinguirlo. Claro, la edición como la herramienta en sí, ¿no? Para que articula el montaje que es todavía lenguaje. Exactamente. Bien. Ahora, el montaje, ¿no? ¿Cuándo se le fue? O sea, ¿cuándo pasó esto de que se empieza a darle una relevancia a la etapa del montaje? Porque la edición estuvo siempre, ¿no? El tema sí, porque, o sea, siempre estuvo la cuestión de cortar la cinta al menos y dar siempre no, o sea, cuando se empezó a crear el lenguaje audiovisual. Pero antes de que se reconozca esta etapa de montaje, la edición estaba relegada como si fuera algo solamente, digamos, la edición y montaje casi que lo mismo. Y como unido a una tarea como de costura. Sí, total. En sí, lo que pasa mucho con el cine y que pasa con todas las disciplinas que forman parte de la realización audiovisual es que es un campo que nació más desde la experimentación, y a partir de la experimentación
vino la teoría, ¿no? O sea, a partir de ver, mirá, cuando hacemos esto, ponemos la cámara acá, pasan tales cosas, y ahí se empezó a teorizar, a partir de lo que ya se estaba experimentando. Entonces, porque hay algo con la percepción, ¿no? Cómo uno se va adaptando a ese montaje, porque es una realidad, una propuesta de realidad nueva. Totalmente, totalmente. Y cuanto más tiempo pasa también, a nivel histórico me refiero, ya las generaciones que nacen teniendo pantallas que reproducen videos desde siempre. Por lo tanto, están acostumbrados a este tipo de narración desde el vamos. No tuvieron que adaptarse y empezar a entender ese lenguaje, sino que lo recibieron desde siempre y tienen mucho más justamente naturalizado un montón de cosas que tienen que ver con esta realización. Sí, esa naturalización es la cultura, ¿no? La cultura que se va. Entonces, en la percepción, uno va ya asumiendo que es así y encima tiene quiere algo más o distinto y va buscando. A lo que me refería de la costura era que inicialmente, digamos, el montaje estaba relegado a una parte de cortar la cinta, pegar y todo eso, y eran las mujeres las que lo hacían, ¿no? Sí, siempre hubo muchas montajistas mujeres por una cuestión de... No eran reconocidas al principio. No, para nada, sino más como desde ese lado, ¿no? Desde la persona que necesitamos para juntar los pedacitos de cinta por una cuestión de que se supone o se suponía que las mujeres eran más prolijas, etcétera, y por eso también recaía mucho más la tarea en... Más paciencia, porque era un trabajo súper delicado. Y además, o sea, digamos, un poquito más de un plano, un poquito menos de un plano dice un montón, o sea que era muy importante ese trabajo y sin embargo, digamos, el crédito se lo llevaba todo el director, ¿no? Bueno, y en ese sentido... Hombre. Total. Pero en ese sentido también hay muchas personas que reivindican justamente la tarea de las montajistas de ese momento desde esta lectura, de decir, en realidad estaban teniendo un poder súper grande sobre el material, porque es decidir por ahí dejar un poquito más o un poquito menos, y todo lo que se está diciendo cambia, ¿no? En el lenguaje visual. Entonces, también hoy por hoy igual sigue habiendo muchas montajistas mujeres, ya desde un lugar de trabajo en donde hay una relación mucho más intensa o interesante con los realizadores en cuanto a tomar estas decisiones estéticas también, justamente. O sea, que se reconozca, digamos, la importancia o la injerencia que tiene. Sí, es importante y es importante que, digamos, que exista esta materia en la que se está trabajando un año enfocando en el potencial del montaje, ¿no? El potencial discursivo, cómo puede tornear un guión, porque el guión en el montaje como que se revela, ¿no? Es como que se va develando lo que se grabó, si hubo un buen orden de preproducción, si se tuvieron en cuenta, porque después en el montaje uno trabaja con el material que produjo anteriormente, ¿no? En esta cuestión de serie, ¿no? De trabajo, digamos, en etapas. Sí, muchas veces, de hecho, hay muchos que le llaman al proceso del montaje o al momento del montaje el momento de la reescritura del guión o de la última escritura del guión, porque justamente la gracia del guión es que es un texto que está pensado para ser llevado a otro lenguaje, ¿no? Es un texto de trabajo, está pensado para ser filmado, no para ser leído como una novela, como una obra literaria, ¿no? Claro, es una herramienta. Entonces, es una herramienta de trabajo, de creación, de creación que está en constante transformación, porque una vez que llegamos al set y grabamos, por ahí el director, la directora en ese momento capta cosas que se dan en la actuación y decide cambiar cosas. Por ahí, por inconvenientes de tiempo, de lo que fuera, no se llega a grabar lo que se pensaba y el material con el que terminamos es menos o es distinto, ¿no? Entonces, siempre está en constante transformación hasta la copia final de la película. Por lo tanto, el momento en el que empezamos a hacer el montaje, recibimos todas esas piezas. Si bien trabajamos con el guión, ¿no? Tenemos el guión como para
saber hacia dónde vamos, claro, el puede orden, ¿no? transformarse. El guión Claro. te genera una tablatura de alguna manera y te pone en situación para tener una perspectiva del material que estás trabajando. Sí, O sea sí, que, pero igualmente, sí. pero igualmente ha pasado muchas veces y suele suceder que una vez que vemos ese material en la mesa de montaje o, digamos, en el momento del montaje, se deciden hacer cambios y por ahí algo que estaba estructurado de una manera en el guión y que iba a tener determinado orden, pasa a tener un orden distinto una vez que hacemos el armado. Y por ahí algo que iba a ser lineal pasa a estar en un montaje paralelo, por ahí algo que iba a estar al principio pasa a ser un flashback en el medio de la película. Entonces, todavía Ahora, tenemos esa posibilidad de cambio. estas posibilidades en el entorno digital son muy, digamos, es una posibilidad que digna de aprovechar porque uno puede hacer distintas ediciones, elegir cuál te gusta más e ir adelante. Es como que la posibilidad de hacer y deshacer Total. es infinita. Sí, tenemos muchas más posibilidades. Sí. Ahora, entonces lo que se ve en la materia puntualmente es montaje, ¿no? Exacto. Sí, y ahora sí, el montaje es audiovisual, o sea que hay un trabajo con los sentidos, ¿no? O sea, cuando están... o sea, hay una edición... ¿Cómo es el método? ¿Es en conjunto el sonido y la música? Sonido, los sonidos... y la imagen, los diálogos, sonidos... Hay algo que es muy interesante de pensar, que es justamente esto de que están interrelacionados, ¿no? Lo que vemos y lo que escuchamos, lo percibimos al mismo momento, ¿no? Y se genera una unidad entre lo que se ve y lo que se escucha. Entonces, es imposible pensar una cosa sin pensar en la otra. Por lo tanto, si bien hay... Y pensar, digamos, esa unidad que es una terceridad, como algo distinto, o sea, es un producto de, o sea, no es que vos Total. pones, no sé, sal y pimienta y vas a percibir la sal separada de la pimienta, no, Claro, se va a mezclar todo en un nuevo sabor. Audiovisual se va a mezclar todo en un nuevo significado. Totalmente. Como vemos también en la materia, por ejemplo, con Gion, que es uno de los teóricos que solemos ver, que habla justamente de esto. La experiencia es audiovisual, ¿no es cierto? Sí. Michel Gion. ¿Qué es lo que te atrapa de este autor? La idea de que se encargó de conceptualizar y de poner en primer plano esto de que vemos y escuchamos al mismo tiempo y que se nutren la una de la otra, ¿no? Él, por ejemplo, reclamaba esto de que no hablemos más de que vimos una película, porque no solamente la vimos, sino que la audio vimos, ¿no? O sea, no percibimos solo con los ojos. Sí, claro, y es muy interesante porque es una persona, bueno, es músico. Tiene como su misión es velar por la dignidad del audio, Total, ¿no? Como decir, o sea, bueno, hay percepciones que sumadas, pero que tienen cualidades diferentes y que esas cualidades van nutriendo, ¿no? a la ¿cómo se dice? A la interpretación final que cada uno tiene, subjetiva, claramente, ¿no? Claro. Aparte de eso, ¿no? Estamos trabajando para personas y realmente siempre quien lo vea va a ser el que termine de darle forma en su cabeza a lo que decide entender de lo que le estamos mostrando. Nosotros lo que podemos hacer es tratar de ser los más claros posibles con nuestro mensaje, ¿no? Pero siempre vamos a tener interlocutores del otro lado que van a sumarle desde su subjetividad, desde sus experiencias propias, desde su relación con cosas parecidas a lo que le estamos mostrando, o porque justo la canción que nosotros decidimos poner en ese spot a esa persona le recuerda tal o cual suceso de su vida. Entonces siempre va a haber algo que un imponderable para nosotros, ¿no? Algo que no vamos a poder controlar. Pero convengamos que es tal cual, pero convengamos que el montaje es como un momento en donde, digamos, de socialización, ¿no? Más del objeto
fílmico, porque es como, o sea, en la cámara cada uno está como metido en el que está actuando, en la actuación, el que está en la cámara, en la iluminación, en cada uno, pero en el montaje, o sea, uno está como observando el material. Claro, empezamos a ver todo eso que habíamos armado, claro. Sí, totalmente. Se puede hablar de ese material, es como una instancia justamente de postproducción, después, pero Exacto. es toda una producción aparte. Sí, y que implica ya un poco más de compartir por ahí entre sectores, no tanto ya cada uno metido en su área, como pasa por ejemplo en el rodaje, como bien decís, ¿no? Donde el que está con la iluminación va a estar preocupado por eso, el que está con la cámara por eso, etcétera, sino que ya empezamos a ver lo que se logró con todo ese material y ver cómo se pone en juego y qué pasa cuando lo ponemos ahí a jugar frente a nosotros y decir, bueno, esto funciona, esto no, esto lo quiero cambiar, ¿qué pasa si esto lo ponemos acá? ¿No? ya me dan ganas de empezar a hacer montaje de cosas, porque no es lo mismo poner una imagen y después poner otra que entra en diálogo con la anterior, lo cual va generando cognitivamente un entendimiento y además embebido por sonoridades que proponen espacios, sensaciones, situaciones de concreción, porque digamos el sonido le da como materialidad a la imagen, la nutre de cuerpo, un poco esas cosas son las que habla Michel John, que es un músico, aparte es un músico que se le dice de la escuela de la música concreta, que toma el sonido casi como algo con vida propia, ¿no? Donde puede ver esa cualidad y ver cómo potencia esa cualidad a la carencia que tiene la imagen. Entonces se ve en el montaje. Y bueno, y entonces, ¿cuál es el foco que vos haces en la materia? Porque de tantas posibilidades que hay. Exacto, está lleno de posibilidades, ¿no? Entonces, justamente una forma por ahí de acercarnos a esto de pensar en la capacidad creativa que tiene, esto de que no es lo mismo poner una imagen y después otra, porque empiezan ya a generar relaciones y demás. Trabajamos mucho primero siempre desde el análisis de cosas que ya se han hecho, por una cuestión de que esto que decíamos antes, volviendo a lo que decíamos de que ya estamos acostumbrados a mirar películas y mirar series o lo que sea, que ya fuimos incorporando, ¿no?, el lenguaje audiovisual como espectadores, está bueno que como realizadores empecemos a desandar eso que naturalizamos y podamos volver a desarmarlo, ¿no?, y volver a verlo por sus partes, a poder verle los hilos a esa producción. Entonces eso está bueno. Entonces hay un foco, ¿no?, inicial o paralelo, que es el análisis. El análisis es permanente, porque uno, así como analiza la obra de otro, de un compañero, de un superdirector, de una película o un video que me gustó, pero ese análisis también se traslada al montaje en sí. Cuando uno está haciendo, poder estar en esa zona de análisis para poder distanciarse un poco del material y entrar en la zona del diseño, ¿no? Este análisis y el diseño tienen que ver. Exacto, sí, que nos permita todo lo que ejercitemos ese análisis, lo que nos va a permitir es ser también nosotros cada vez más críticos del lado de tener pensamiento crítico. Claro, ¿no? fundamental. ¿no? Sí. Sobre nuestras propias producciones, ¿no? Sí, y acercarnos con todas estas ideas de, bueno, pero ¿qué estoy generando? ¿Qué estoy buscando con esto que estoy haciendo? Y en paralelo trabajar la producción propia, pero muchas veces lo que trato de hacer es que no sea desde el material que yo creé, justamente con el que ya tengo una relación y que ya sé lo que busqué, sino que sea un material desprovisto de subjetividad. Exacto, un material ajeno, un material de archivo, para justamente ponernos a jugar exclusivamente desde el momento del montaje, ¿no? Sí, entonces yo tengo todo este material. Claro. Exacto. Porque uno, o sea, eso es interesante, porque cuando va generando materiales, empieza a incorporar el material.
por ejemplo, si estuviste grabando, filmando, vas a tener mucha subjetividad quizás de esa toma. Que no está mal, totalmente. No está mal, pero cuando agarres y lo quieras hacer un corte o un reencuadre o un cambio de no sé, de filtro, de color, lo que sea, por ahí vas a estar, no, porque yo lo hice así o porque era esta la idea original y por ahí no es lo que necesita en ese momento. Entonces está bueno ganar objetividad en el montaje. ¿Es un momento más objetivo, puede ser, el montaje? Un poco y un poco. En realidad lo que pasa es que también entran, digamos, otras subjetividades en juego. Justamente, una de las formas tradicionales de trabajar, por ejemplo, es que el montajista o la montajista no haya participado del rodaje para que no esté embebido de todo lo que pasó durante la producción y tenga una mirada fresca, ¿sí?, sobre el material. Y de la misma manera, muchas veces, el primer corte, o sea, el primer montaje, el primer armado, lo hace el montajista o la montajista solo, sin asistencia del director o la directora, para que justamente no venga y diga, no, pero esa toma a mí me había re gustado porque, ¿no?, con su mirada, sino que le permita justamente, de repente por ahí presentarle lo que funciona mejor ahora que el material ya está grabado, ¿no? Porque también hay una cuestión del rodaje que es que, más a lo teatral, si querés, tenés a los actores ahí poniéndole el cuerpo, ¿no? Poniéndole toda su impronta. Sí, claro, si de repente el actor está en el momento del montaje, en el momento inicial, y ve todas las opciones que hay, imposible. No. o tenés que tener un muy buen vínculo y algo y querer mucho estirarte en el tiempo, claro, porque uno tiene que empezar a contemplar la subjetividad del otro, todas las otras ideas, lo cual no está mal, pero a nivel... No, claro, digamos, depende por ahí del proyecto, hay proyectos que seguramente dan más para eso, ¿no? Pero también se da una cosa de que en el ambiente por ahí se da una sinergia cuando están actuando y que parece que la toma estuvo buenísima porque la emocionalidad está genial, porque los actores están recompenetrados, pero después cuando lo ves grabado no había quedado tan bueno en cámara, ¿no? Porque lo que pasa en la cámara y lo que pasa en vivo no son la misma cosa, necesariamente. Claro. Entonces, en ese sentido, justamente por ahí, si uno estuvo ahí y se acuerda emocionalmente que funcionó re bien la actuación o lo que sea, está enamorado de esa idea, está enamorado de esa toma, pero hasta que no la ve con los ojos un poco más limpios de toda esa información. Sí, aparte más distante, ¿no? Porque el montaje te plantea una distancia. Sí, totalmente. Te permite eso, te permite distanciarte un poco de la producción y volver a mirar el material, ¿no? Ahora ya lo que tenemos es esto, ¿no? Lo que está filmado es esto. Entonces es muy importante el hecho de ser crítico, ¿no? Porque entonces uno puede juzgar el material sin tanta carga. O sea que el montaje es eso, implica eso. Implica ese distanciamiento. Es otra etapa del diseño, es un diseño también. Así como se diseñó la puesta en escena, se diseñó la actuación, son distintas etapas. Por eso está muy bueno que exista esta materia y que se le dedique todo un año para trabajar el montaje. Claro, porque lo que tiene el audiovisual es eso, que pone en juego un montón de disciplinas o un montón de momentos, ¿no? En distintas etapas. Tenés la escritura, tenés el rodaje en donde ya se ponen en juego un montón de elementos. Tenés la escenografía, tenés la iluminación, tenés la actuación, tenés la puesta de cámara, como que hay un montón de elementos que se ponen a jugar. Ahora, eso sería... ¿siempre se da así? O por ejemplo en el montaje uno puede decir, bueno, falta grabar esto. O por ejemplo situaciones de doblaje o ambientación. Hay cosas que en el montaje todavía dan lugar a producir, ¿no? A seguir produciendo. Sí, una frase que se suele usar mucho ya en chiste, ¿no? Es la de se arregla en post. Se arregla en post. No importa, se arregla en post. Y no es tan así, no es que todo se puede arreglar. Pero claro, sí, por ahí nos encontramos con que realmente algo clave
pero clave para la historia no se entendió, ¿no? Tipo, con el material que tenemos filmado no se entiende quién es el asesino. Y si no se entiende quién es el asesino en el policial, estamos en un problema. Entonces, ahí pasamos a tener la necesidad de, bueno, ¿qué hacemos? Salimos a regrabar, o sea, es esencial, salimos a regrabar porque no se puede, por ejemplo. Sí. Nos da la posibilidad. O porque también al momento de ver el material y de ponerlo a jugar y pensar por ahí distintos órdenes y empezar a repensar el guión, nos encontramos con ideas nuevas y decimos, pero por acá va mejor, capaz que si agregamos algunas cosas que no habíamos pensado, quedamos con algo más piola. Y obviamente todo eso siempre va a depender del esquema de producción que tenemos y de qué tanto tengamos la posibilidad de seguir grabando, ¿no? Porque sale plata también. Sí, aparte mantener la coherencia de la toma. Total. ¿Qué pasa con el sonido en la postproducción? Bien. Generalmente siempre el trabajo igual se sigue dividiendo, más allá de esto que hablábamos, de que la percepción después es una y se genera una unidad. En la dinámica del trabajo generalmente se trabaja primero la banda de imagen y se edita toda la imagen y después se trabaja la banda de sonido, donde empieza a aparecer todos los elementos ¿Vos trabajás sonoros. con ese método? Sí y no. Porque, por ejemplo, lo que son los doblajes o Foley, que sería, no sé, el énfasis de algunos movimientos, cosas que no fueron capturadas bien, se hacen como regrabaciones, pero estar, o sea, en una misma producción de edición de video con una zona de grabación y edición de audio, por ahí es posible, pero por ahí sí. Necesita muchos recursos. Y además por ahí también genera latencias, como que a la hora de la sincronía perfecta, mejor tener renderizado el video, porque claro, y el sonido también, porque claro, si vos agregás efectos en el mundo digital, son tiempos, entonces después te va quedando todo como desfasado. Y por más que haya compensaciones de delay, o sea, no haces el render, no te das cuenta. Total, sí. Sí, aparte por una cuestión de que también primero editar la imagen para saber, siempre la imagen igual no es que viene muda, ¿no? Viene acompañada con su sonido de cámara o su sonido directo y generalmente lo que son... Eso sirve de referencia. Claro, como sonido de referencia, pero lo que son generalmente los diálogos, ¿no? Los diálogos se trata de no necesitar doblarlos en lo más posible, por una cuestión de que es difícil, ¿no? La impronta que le dio la persona al momento de actuar y demás, replicarla exactamente igual, que no quede falso, que no quede raro, es complicado. Entonces se trata de tener ese sonido, sí, lo mejor captado en el directo. Sí, los diálogos, lo mejor de la toma. Y después, por ejemplo, los sonidos de fuera de campo o de ambiente o la música, todo eso sí, por ahí. Claro. Pues. Sí, lo importante... aparte del video, en un programa aparte. Claro, el tema igualmente es... O en el mismo programa, pero con el video renderizado. Claro, cuando ya tenés la banda de imagen más o menos armada, ¿no? Uh-huh. Lo importante es igualmente tenerlo en cuenta y planificarlo. O sea, hay ciertos sonidos que le dan corporalidad, como decíamos, o que le dan verosimilitud a la imagen, ¿no? Que la hacen sentirse más real, sí. Que por ahí son solo de acompañamiento, como ambientes, unos foley. Y hay otros que son importantes a nivel narrativo o a nivel estético, a nivel de las decisiones que se tomaron sobre cómo va a funcionar el sonido en esa película. Y eso está bueno tenerlo pensado igualmente y saber en qué punto van a entrar. Sí, John dice que el sonido imprime tiempo. Porque, digamos, es un fenómeno temporal. Es muy rico en descripción temporal la sonoridad, porque necesita del tiempo para expresarse. Para desarrollarse, claro. En cambio, como la imagen, de alguna manera, uno incluso hasta parpadea, puede no ver y sí, te perdiste un plano, pero entendés lo que está pasando. El oído no se cierra y, digamos,
tiene una impresión de tiempo. Entonces, ese tiempo en el montaje es necesario saber cuál va a ser. O sea que ahí sí, en ese caso sí, en tal caso una referencia o la música, cómo va a ser para poder entender cuánto tiempo va a tener que durar esa imagen. Totalmente, da una impresión de tiempo y da una impresión de ritmo que puede ser muy diferente, ¿no? O sea, es muy distinto si ponemos en la música, que es lo más claro por ahí de notarlo, ¿no? Si ponemos una pieza musical de determinado ritmo y montamos la imagen en base a esa pieza y después la cambiamos por una mucho más lenta, se va a percibir distinto, va a quedar raro por ahí, vas a decir que hay algo que no cuadra, no está del todo bien. Porque justamente es ese ritmo aparte nos llega, como la música nos llega bastante adentro, ¿no? Es como que la percibimos y muy inconscientemente ese ritmo nos va guiando, ¿no? En la percepción. Entonces, si la imagen y la música no están muy bien coordinadas, se puede percibir como algo raro o algo roto en esa unidad. Bien. Bueno. Y hablemos un poco más de la imagen. Bien. ¿Cómo es este tema del ritmo en la imagen, de no perder continuidad en la imagen? Bueno, ahí cuando decís lo de no perder continuidad, me haces acordar o me haces pensar en algunas de las cuestiones técnicas importantes también a ver en el montaje, que tienen que ver con poder generar una sensación de un espacio continuo o de un tiempo continuo a partir de la suma de las tomas, ¿no? O sea, nosotros vemos fragmentos de espacio en cada uno de los planos y gracias al montaje también podemos terminar de entender en dónde se está desarrollando esa acción, cómo terminamos de armar la imagen mental de cómo es ese espacio. Entonces, las direcciones, exacto. El cambio, sí, cuando uno se mueve de un plano al otro, cómo es esa relación y que puede ser súper guiada o una ruptura total, pero no deja de ser un código que se va generando, gestando y que se tiene que ir sosteniendo durante toda la narrativa. Totalmente, o romper a propósito en determinado momento. Romper a propósito para hacer destacar ese momento con esa ruptura. Exacto, entonces una de las cosas que vemos es justamente las reglas o digamos las formas que se usan o los buenos usos y costumbres, sí, para generar esa continuidad espacial y temporal, esas relaciones espaciales y temporales, cómo podemos reforzarlas, cómo podemos romperlas, ¿no? Siempre también una cosa que se suele decir es que para poder romper las reglas, primero hay que conocerlas y saberlas usar. Así las rompemos bien, las rompemos y queda lindo. ¿Y qué reglas, por ejemplo, estás trabajando? ¿Trabajas algún autor, algún modelo de montaje, algo como para partir de ahí después desandar? Sí, generalmente suelo trabajar con algunos manuales de montaje, como son el manual de Sánchez, el manual de Reitz, que son justamente montadores, o sea, personas que se dedicaban al montaje y que decidieron a partir de eso hacer, ciertos manuales de sus formas de trabajo, y donde se desarrollan ciertas reglas básicas que existen en el cine hace muchísimo, como la regla de los 180 grados, la regla de los 30 grados, que tienen que ver con esto de dónde ubicar la cámara, que son cosas que en realidad también ya se tienen en cuenta desde el rodaje, pero que cuando las vemos, cuando vemos los planos juntos en el montaje es cuando empezamos a ver si funcionó o no y qué tenemos que hacer con eso, ¿no? Es muy loco porque por un lado es una construcción cultural, y por otro lado, en esa adaptación uno quiere algo que te mueva un poco más. Entonces, total, por un lado tenés una referencia fisiológica, que es como uno responde con los sentidos, cómo uno se orienta en el espacio, cómo uno se orienta adentro del espacio y tiempo del montaje, y por otro lado es romper con eso para justamente generar una atracción, como para sostener la atención de quien está percibiendo. Totalmente. Está muy bueno. Sí. Entonces usas estos referentes que cuentan su propia estrategia y también, claro, cuentan las bases sobre las que se fueron nutriendo.
Exacto, y que retoman justamente a quienes teorizaron previo a ellos y en base a quienes trabajamos, que era un poco lo que te decía al principio, de que el cine tiene mucho esto de que fue primero experimentación y después teoría, ¿no? O sea, a partir de que se fue haciendo y de que se fueron probando cosas, después se empezó a teorizar. Y en ese sentido, bueno, tenemos los pioneros en la parte del cine más americano que fueron viendo la narrativa y que fueron haciendo la división en planos. Tenemos los soviéticos, que fueron los que primero dijeron, che, el montaje tiene una fuerza importante, el montaje nos puede generar una transmisión de ideas, podemos comunicar nuestras ideas revolucionarias, políticas, etcétera, a través de los films, usando el montaje como arma, como primer elemento, como elemento esencial. Y ellos fueron desarrollando entonces un montón de ideas y teorías al respecto de los usos que podemos tener del montaje, que hoy por hoy se siguen aprovechando. Sí. Y estamos hablando es como un crecimiento acumulativo, ¿no? Como que uno se va nutriendo de las estrategias ya basadas en mucho análisis, en mucha experiencia y de los primeros acercamientos, porque las primeras percepciones también de los espectadores también fue como, bueno, a ver qué pasa acá. Uy, hay algo que se está reproduciendo. Hay otro plano. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Pues ya eso se naturaliza. Bueno, más. Yo me acuerdo cuando empezaba a mirar los videoclips de MTV, me parecía que era todo muy rápido. ¿Qué está pasando? Claro. No puedo ver todo eso. Y ahora, no sé, uno ve 20.000 planos juntos y dice, bueno, ahí está. No te mareas. Sí, o también... Claro, y también cómo cambian los tiempos, ¿no? Ahora que tenemos el consumo de redes sociales, que exige una temporalidad muy diferente, ¿no? Piezas de 1 minuto, minuto y medio, con toda la furia, ¿no? Y cómo entonces eso nos obliga por ahí ahora tener microestructuras o buscar el relato desde otro lugar, también nos hace transformarnos un poco. Y es eso, es una acumulación, ¿no? de experimentaciones a las que le van sumando las búsquedas propias de cómo romper con lo que se va estableciendo y cómo adaptarse a las nuevas tendencias también desde el lado de nuestros interlocutores, creadores. Muy bien. Bueno, tengo una pregunta picante, ¿eh? ¡Apa! Ahí va. Y la pregunta picante es... ¿Con qué se hace el montaje? Hoy día, ¿no? Pregunta. Sí. Bien, hoy día el montaje se hace justamente como vos nombrabas la idea de esto de lo digital, ¿no? Que nos permite hacer muchos cambios. Infinitos. Infinitos. Se hace justamente con programas de edición, ¿no? Software de edición. No da, ¿no? Pones a cortar cinta. Y hay, ojo muy que caro, igualmente, ¿no? Muy caro. Hay gente que trabaja en Fílmico e igualmente se hace un pasaje primero, las primeras pruebas se hacen en digital y cuando ya está todo decidido se hace en Fílmico también. Está bien, mirá. Sí, pero no es accesible, digamos. O sea, la herramienta es la digital, la compu. Claro, no es lo más común tampoco, es como alguien que chifla que quiere hacer eso específicamente. Pero lo más común es la compu. Hay mucho software de edición, o sea, hay distintos programas de distintas plataformas. En el celular empezó a haber, y cada vez hay más para los celulares de última generación, algunos programas, pero generalmente tienen menos capacidad, menos posibilidades de manejo y están muy pensados para lo que es el usuario final, o sea, el youtuber que quiere editar su canal, ¿sí? En donde estamos hablando por ahí de... Aparte pocas pistas, ¿no? Como una pista de video y una o dos de sonido. Sí, algunos traen incluso algunos efectitos, tanto sonoros, filtros, imagen, qué sé yo, filtros, claro. Pero no están pensados para un trabajo profesional, para una película, para una serie, para un corto, ¿no? Sino que más para este tipo de cosas más de canal o de redes sociales que tienen mucho menos trabajo de edición, no tanto de imagen como... pero hay mucho software, hay software que son gratuitos o de código abierto. ¿Hay software gratuito de edición de audiovisual? Sí, hay el... Uy, no me va a salir ahora el nombre, el Lightwork, ahí está.
¿Cómo? Está el Lightwork. Lightworks. Trabajo de luces. Ese es de código abierto y es gratuito. Y está bueno porque tiene muchas herramientas. ¿Y ese trabajan en la Berni con ese, los estudiantes? A veces sí, depende. Siempre vamos viendo lo que también ellos quieren trabajar, porque justamente lo que me gusta acentuar es que el software es una herramienta que puede cambiar. Sí. Entonces, es una herramienta. Claro, la idea es, nosotros tenemos que saber qué es lo que buscamos para después usar el programa que querramos para llegar a ello, o el que está de moda, porque también van a salir a laburar por ahí solos, o por ahí a una productora, o por ahí a una empresa en la parte de audiovisuales, y va a depender de qué licencia esa empresa compró, o qué licencia esa productora compró. ¿Qué hardware tiene también para manejar el software? Exacto, porque van de la mano, ¿no? O sea, si vos no tenés el hardware adecuado, por ahí lo tenés al programa, pero de ahí a que ande, claro. Exacto, sí. Entonces, tratamos de ver por ahí lo que está en este momento más usado en el mercado o más estandarizado y más accesible, como por ejemplo el Premiere, que es el del paquete Adobe, que es bastante estándar, pero me gusta laburar por ahí con algunas alternativas como Lightworks, como te decía, como para probar otras variedades y para jugar con esto también de que una vez que conoces uno, lo que pasa cuando entras a otro programa es que tenés que encontrar dónde están las herramientas, pero más o menos todo es lo mismo, o sea, las posibilidades que te da son similares. Vos trabajás con esa estrategia, ¿no? Con tratar de observar cuáles son los patrones de la necesidad, ¿no? Vos decís, bueno, yo necesito para editar, no sé, cortar. Claro. Elegir el evento y mover todos juntos para la izquierda. Bueno, ¿cómo se hace? Por ejemplo. ¿No? Eso está en todos los programas. Exacto. Y cada uno va a encontrar también el que le resulte más cómodo, el que le guste más. Es algo, parece que no, pero vimos que, o sea, cuando uno empieza a desnaturalizar incluso el proceso de edición, cortar y mover es muy, muy importante. Y es una herramienta muy básica que por ahí con el iWorks lo tenés. O sea, no necesitas un Avid, un Premiere o un Vegas o un DaVinci o lo que sea. Ahora, y para no pensar ediciones, ¿cómo te puedo decir? Narrativas lineales las que se trabajan en montaje. No. Podés trabajar justamente proyectos que no sean directamente narrativos, que sean mucho más expresivos, mucho más... Digo, me refería en tiempo real, por ejemplo. Montaje en tiempo real. Como por ejemplo, no sé, en el OBS, en el Resolume, que son montajes pensados para proyectar o para streamear, entonces uno está en vivo haciendo una especie. No es el mismo tipo de trabajo. No, el que este montaje principalmente es más, sí, se trabaja más la narrativa, sí. Claro, el montaje no lineal por el hecho de que no tenemos que ir en orden, sino que podemos ir justamente mezclando los eventos de la manera que querramos dentro de nuestra línea de tiempo. Pero claro, siempre hay una línea de tiempo, sí. Exacto, pero con una línea de tiempo pensada para armar un todo que después va a salir exportado a verse o reproducirse en otro momento, ¿no? Que es lo que la diferencia con... Es la obra, claro. Como decís, ¿no? Claro, entonces... Hay una composición, o sea que el montaje y la composición, ¿no? La composición del montaje. Hay una composición, hay un trabajo de ida y vuelta dentro del montaje hasta que se logra. Claro, exacto. Ese es el tipo de trabajo que se hace en la carrera. Bien. Sí. La materia. A diferencia de montajes por ahí más de vivo, como el Resolume y demás, en donde estás generando los eventos en el momento para ir armando la unidad en el momento. Nosotros trabajamos más como ahora, claro. Pero nosotros trabajamos más dentro de la carrera con el ida y vuelta, ¿no? De ir armando, de ir moviendo las piezas hasta que elegimos un armado final y sacamos ese a la calle. Sí. Aparte, hay un cuidado más de detalles. Total. Empatar colores, mejorar encuadres, la duración de los eventos. Claro, desde lo mínimo, desde las herramientas más básicas como, bueno,
elegir la mejor toma, elegir el punto de inicio y el punto de corte, ¿no? Claro, sí. Elegir, primero empezando por elegir. La decisión, esto que decías. Total. Y después ir viendo también estos otros elementos como por ahí corrección de color, corregir un poco el tamaño de un plano, ¿no? Tomar esas otras decisiones y agregar otros elementos, como tal vez agregarle una sobreimpresión de texto, agregarle una placa y demás. Sí. Ahora, qué bueno esto de poder hacerlo en grupo de trabajo, ahí en la escuela, porque uno abre, digamos, en el montaje uno, digamos, muestra a los demás y los demás también pueden como intervenir en su opinión y en esa ida y vuelta de la composición se va dando sí, siempre compartiendo, siempre tratando de compartirlo con los compañeros, con las compañeras, porque justamente eso nos permite nutrirlo de otras miradas que, como decíamos, que venga alguien con la mirada fresca y que no está tan embebido del material, nos va a dar otras posibilidades. Entonces que de repente mis compañeros y mis compañeras vean lo que yo estuve haciendo, por ahí me cuentan o me tiran una idea que no se me había ocurrido, sí. y me abren un panorama nuevo. Ahora, hablamos del software, hablamos del montaje. ¿Es el montaje, esto que estamos hablando, en la etapa final de la obra? ¿O hay todavía en la postproducción un resabio más final, como de finalización? Que es, ¿hay algo más? ¿Esa etapa está en la materia? Y en sí, una vez que pasamos por la etapa del montaje, como te decía, hoy por hoy también, al haberse sumado tantas posibilidades de trabajo de efectos especiales, trabajo de animación, trabajo, ¿no?, desde la parte de los agregados digitales que le podemos sumar ahora a la imagen filmada, más allá del armado de decir, bueno, estas son las escenas y este es el orden, después viene por ahí lo que es el masterizado. Las pantallas verdes. Las pantallas, claro. Sí. Eso es otra cosa. No. Claro. Yo me refería vos decís como la mezcla y el máster. La finalización, como el masterizado de la... O sea, por ejemplo, el masterizado de la imagen. O sea, esa etapa final donde uno dice, bueno, ok, el color, el balance de todo. Ahí tenemos... El tamaño, la escala, el render final va a tener este formato, ¿no? Ahí esto se ve como en el montaje mismo, es una etapa de montaje. Sí. Exacto. El final del montaje, ¿no? Claro, lo que va pasando es que vas atravesando como distintas etapas, desde empezar por la selección, como decíamos, del material, irlo armando, armar después la banda de sonido, hacer la corrección de color, todos los efectos que hagan falta, si hay una cuestión de postproducción más desde el lado que te decía, ¿no?, de pantalla verde, efectos, etcétera. Y ahí sí ya sale la copia A, lo que se le llama la copia A, que es ya la película terminada con todos los chiches. Digamos que en su máxima calidad de renderización. Y después de ahí todavía hay que seguir como perfilando al usuario que lo va a consumir, ¿no? Porque, por ejemplo, vos podés estar trabajando en una resolución, en una calidad interna de trabajo, pero después sale a YouTube, por ejemplo. Y ahí va a haber un filtrado. ¿Ese trabajo técnico también se ve en la materia? Sí. Claro, los medios de trabajo donde podemos trabajar con una copia de menor resolución, tomar las decisiones y después eso llevarlo al material en la calidad necesaria para una proyección en un cine, en donde va a salir en una pantalla súper gigante y no lo vamos a ver solo en la pantallita de casa y necesitamos una calidad distinta. Sí, hay procesos de trabajo que se tienen en cuenta desde el principio que van a irnos llevando a distintos finales. Sí, para asegurar de que resista al medio después, ¿no? Porque pasa mucho que uno, mira en su estudio por ahí con una calidad, una pantalla, unos parlantes y después, tiene que resistir, ¿no? Al celular, por ejemplo. Además de, tanto a la pantalla grande del cine como a la pantalla chiquita. Como a la pantalla chiquita del celular, son como puestos en donde tiene que cuajar todavía el material que uno produce para que resista y siga emitiendo su mensaje.
Claro, hay que tener en cuenta el medio en el que se va a reproducir. En la postproducción hacia el final, entonces, como que digamos que en las etapas de montaje, digamos, el final es ese cierre de compatibilidad con el medio. Claro, hay cosas que se van a tener en cuenta desde el principio para poder llegar bien a ese final. Sí, totalmente. Claro, bueno, sí, desde el principio, si no, tampoco no hubo una buena... O sea, si grabaste ya con un celular... Si ya lo grabaste con el celu, claro, es medio difícil que lo logremos por más que tengamos toda la onda. Sí, va a haber una cadena. Pero bueno, no está mal si el medio va a ser de vuelta un celular o... Hay que ver eso, ¿no? Porque entonces uno necesariamente necesita, entonces... una super isla de edición hoy día, porque para poder estudiar, para poder empezar a aprender toda la herramienta y la potencialidad del montaje, bueno, o sea, nos sobra hoy día recursos. Sí, porque hasta total. Con una máquina o con un software de hace 10 años podemos hacer 20.000 cosas. Sí, totalmente, por eso... Es increíble. Total. Primero, por el acceso, ¿no?, a la tecnología, que todos hoy por hoy, mal que mal, tenemos un teléfono que logra filmar un poco, ¿no? Sí. En mejor calidad o en peor calidad, pero filma. Entonces Perfecto. Componer la imagen, ciertas cosas de composición podemos probar, podemos jugar, podemos experimentar. Y de la misma manera, por eso me interesa lo que hablábamos antes, de pensar los software como herramientas donde tenemos que poder adaptarnos a distintas. Hay que tener un poder de adaptación, sí. Es importante eso, poder no quedarse con uno solo, ¿no? O como que ese, y si no es con ese, no. O que si no tengo, claro, o que si no tengo ahora eso, no puedo. Claro, bueno, pero yo no tengo programas de edición, entonces no puedo cursar esta materia. No, ahora, ¿vos considerás que digamos, este pensamiento aporta a lo profesional de la formación? Sí, para mí la adaptabilidad es clave al momento del desarrollo profesional. Sí, totalmente. Sí, porque vos podés estar practicando y trabajando mucho con, no sé, con Premiere, y de repente después al estudio que fuiste estaban trabajando con DaVinci. Claro, y vos lo que tenés que saber es lo que estás necesitando, lo que querés. Lo que necesitas. Claro. Porque eso es lo que te va a llevar a saber qué herramienta tenés que buscar del software. Es eso que decíamos, yo sé que necesito cortar, entonces me fijo, bueno, ¿con qué herramienta corto en el DaVinci? El tema es que si yo no sé que lo que quiero es cortar, ese es mi problema. Claro. O sea, no es tanto... o sea, un poco, bueno, para aprender uno empieza a jugar con el programa, ve las posibilidades que tiene, pero en realidad el acercamiento sería distinto. Yo necesito hacer esto. A ver, ¿dónde está esto que yo necesito hacer en este programa que me tocó trabajar ahora, en esta isla de edición que estoy haciendo este trabajo? O en esta circunstancia en la que tengo que hacer este trabajo. Y bueno, y resuelvo. Esa capacidad de resolución es la que nos vuelve profesionales, y es la zona de estudio, es lo que nosotros tenemos para estudiar. Cómo nos adaptamos constantemente ese trabajo. E incluso en la percepción, esto que estábamos hablando, que el montaje es una construcción cultural, o sea que constantemente vamos a tener que estar adaptándonos a ver cómo es que se está percibiendo la cosa, cómo se necesita. Claro, total. Ahora vos estás haciendo unos podcasts, ¿no? Acerca de... ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Él es, el que acaba de pasar es Watson. Hay una manada ahí. Sí, el hermano que pasó antes es Sherlock. Sherlock Watson, upa. Así que tenemos ahí a los dos. Me estabas comentando, entonces estás haciendo un podcast que... ¿Cuánto tiempo tiene ya estos podcasts? Arrancamos, o sea, los sacamos al mundo a principios de año, o sea que tenemos una temporada. No dije nada, estoy hablando de unos podcasts que estoy escuchando que son acerca de digamos, que hace Nancy, acerca de... películas. De películas, pero como películas que no son nuevas, sino ¿cómo es la historia? La idea es así, la idea es analizar películas que ya podrías haber visto. O sea, siguiendo mínimamente... con la línea del análisis, sí. Claro, exactamente, sí. Somos ávidos visionadores de cine y series, nos gusta mucho mirar y nos gusta mucho analizar.
por lo que decidimos hacer este podcast. ¿Con quién están haciendo el podcast? En este caso es con mi novio, él se encarga más justamente de la parte... Matías. Él se encarga más de la parte técnica de la grabación justamente y de la edición del pod, y ambos lo conducimos. Y lo que hacemos es agarrar cada episodio una película que nos haya gustado por distintos motivos y la desmenuzamos, la analizamos desde su construcción, desde su narrativa y demás. Y justamente la idea es que sean películas que no son estrenos para que hayas tenido tiempo de verlas y que lo que te contemos te resuene porque ya la conoces, porque la tenés vista, y para poder volver a verla por ahí con estas nuevas ideas y a prestarle atención a esas cositas que te comentar. Y ahora, con estos análisis, ¿no?, que hacen, vos seguís trabajando el montaje, ¿no?, me imagino. A pleno, todo el tiempo. Todo el tiempo, el montaje en todo. Sí, aparte es una de las áreas que realmente más me gustan a mí, si bien me gusta el cine en general y digamos el lenguaje audiovisual en todas sus aristas. La verdad que el montaje es algo que me gusta mucho y que me la paso mirando justamente o prestando la atención a eso, a cómo se termina de armar y cómo se forma cada proyecto. Ajá. ¿Y cómo se termina de armar la ecuación de postproducción en tercer año dentro de la carrera, ¿no? Porque está bien, está dentro de un tercer año, o sea, vos ya venís trabajando bien producción, venís haciendo ejercicios, pero en tercer año ya estás trabajando montaje, postproducción, ya hacia la parte de cierre. ¿Cómo? Exacto. Yo lo veo, aparte, en ese sentido, muy poéticamente adecuado, ¿no? Que sea justo la etapa final de la producción audiovisual, la vemos en el último año de la carrera. Me parece interesante como pasaje también del mundo del estudio al mundo profesional, porque es una de las ramas en las que también es más fácil por ahí arrancar a conseguir trabajo. Qué interesante. Como editor. Hoy por hoy también... Claro, ¿no? Es el trabajo que más sale, editar, ¿verdad? Sí, totalmente. Hoy por hoy, aparte con el tema de las redes sociales, de los canales de YouTube, de los podcasts que son con video, hay un montón de elementos en donde un montón de usuarios también, que hoy por hoy son usuarios finales y que no tienen nuestros conocimientos estéticos y técnicos, necesitan justamente de un apoyo de alguien que tiene estas herramientas, que pueda armarle su canal y sus videos como realmente quiere que se vean, y nosotros le podemos dar ese aporte. Es interesante eso, como el cliente quiere, ¿no? Entonces en el montaje está el director, pero el director ahora es el cliente, en un punto, en un tiro. ¿Cómo es eso? ¿Vos te pones en situación de cliente con las clases? Sí. No voy a mentirte. No, ahí está la real exigencia, entonces. Sí. El desafío está en posicionarse como cliente que demanda ciertas cosas. Entonces, ante esa demanda uno tiene que resolver, adaptarse, buscar en la percepción del otro. Muy interesante. Sí, creo que en ese sentido también, por un lado, volviendo a esta figura que vos tenías de que a veces uno es el director, ¿no? Están las cosas que uno hace por la propia expresión, porque es lo que uno quiere contar y es su propio proyecto, y uno tiene por ahí mucha libertad, ¿no? En cómo encarar esos recursos que aprendió a usar. Ahora creo que el papel donde se nota más la idea de que somos diseñadores, ¿no? Es cuando podemos responder a un cliente o a una demanda ¿no? a un problema comunicacional que nos trae un otro, y nosotros somos los que tenemos las herramientas para decir, bueno, esto lo podés comunicar así, ¿no? Clave. Ahí está la zona de trabajo. Exacto. Entonces, me parece interesante, por un lado, que trabajen desde su propia experimentación y su propia expresión, pero también que logren responder a las exigencias de, ¿no? otro que quiere comunicar y que nos pide a nosotros que lo ayudemos. Uno no deja de plasmar su impronta, ¿no?, en lo que hace. Es interesante que así suceda, está muy bien. Sí. Ahora, por otro lado, también
está bueno responder a la necesidad de otro. Entonces, formar parte de una cadena de servicio. Entonces, Exacto. ahí es donde el diseño se vuelve como algo objetivo, una zona donde uno puede dialogar en torno a una obra, una composición, ponerse de acuerdo. Sí, está muy interesante. Poder generar ese diálogo con el cliente es lo que se trabaja en las clases. Exacto, exactamente. En las devoluciones, en compartir con los estudiantes, en los trabajos. Claro, y también desde cosas mínimas como las consignas que nosotros establecemos, ¿no? Los pedidos. Bueno, mira, tu video tiene que cumplir con esta duración. Así sea simplemente establecer una duración, yo te estoy poniendo una condición, ¿no? Que te estoy limitando a vos en que cumplas con este parámetro. Y eso tiene que ver con también poder empezar a responder a necesidades, que si el día de mañana salís a trabajar a un canal de tele y vas a hacer un segmento que sale dentro de un noticiero y tiene que durar esos 2 minutos porque si no se me va el resto del programa y necesito que tu clip dure 2 y vos te gustó el material y querías que dure 5 pero yo necesito que dure 2 y estamos dentro de un esquema mayor en donde ya no soy el único, sino que tengo que responder a un grupo de trabajo. Y está bueno que podamos empezar a practicar eso, ¿no? El adaptarnos nuevamente a las exigencias también. Sí, está bueno y es necesario. Sí, sí, y para Claro. eso está el espacio, para que esa exigencia, digamos, no tenga más consecuencia que el desafío de estudiar. O sea, no es que alguien te va a decir, sino que Claro. uno, como diciendo, ok, bueno, o sea, tengo que superarme en esto, y así ahí uno va comenzando a generar el espacio del estudio, del aprendizaje. Si no está Sí. ese desafío, no digo que no se aprenda, ¿no? Pero no es el mismo ritmo, no es el ritmo Pero, que estar claro. estudiando. O sea, vos atravesás la materia y salís de otra manera. O sea, Sí. salís con un montón de herramientas y como de entrenamiento. Eso, me parece que algo importante del hecho de salir de una tecnicatura, de una tecnicatura superior, y como estamos en el último año, estamos ya saliendo de esa tecnicatura, es salir con la capacidad de hacer. El saber hacer, ¿no? El saber adaptarse, el tener la dinámica de trabajo, el tener la posibilidad de ir a insertarse en un grupo de trabajo es súper importante. Y que no hay nada más rico que justamente tener el espacio del aula para poner en juego todo eso, justamente sin otra exigencia que por el propio aprendizaje, como vos decís, ¿no? Sin pensar que, bueno, pero es mi jefe, y etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con el mundo más laboral, sino desde la propia actividad de aprendizaje. Tener también esa capacidad de ir aprendiendo estas herramientas. Sí, y nosotros como docentes la capacidad de sostener esta exigencia, que es en pos de la superación de todos, va. Sí. Porque uno quiere, digamos, dar posibilidades, dar como libertad. Y eso está bárbaro inicialmente para poder cada uno encauzarse o tomar decisiones, pero después también es justificar esas decisiones que se tomaron en esa libertad y después seguir, porque por ejemplo en un montaje vos empezaste y dijiste, bueno, no sé, yo quiero hacer estos cortes acá rápidos. Sí, hiciste cortes rápidos al principio Y ahora... y después vas a tener que seguir haciendo todos esos cortes porque cuando no estén esos cortes vas a decir, ¿y ahora qué? Bueno, y dijiste algo re importante ahí, que es el tema de tener justificación. O sea, nosotros justamente lo que hacemos también al incorporar estos conocimientos es poder justificar nuestras decisiones, es poder decir, bueno, voy a ir por acá, por esto, porque quiero lograr esto, esto y esto. Ahí es donde va el análisis. Busco el camino, claro. El análisis. Exacto. Y la justificación, cómo van. O sea que recomendable estos podcasts. ¿Dónde se pueden escuchar estos podcasts que están haciendo? Estos podcasts que se llaman Esto no es un spoiler. Esto no es un spoiler. Exactamente. Están disponibles en todas las plataformas de podcast, Spotify, lo vamos a llegar ahí anotado abajo. Dale. Anchor y demás. Sí. Ah, muy bien. Entonces, esto no es un spoiler. Así es. ¿Qué es spoiler? Spoiler. Spoiler. El spoiler, exacto. El spoiler es
esta información que te llega sobre alguna peli o serie que no viste y te comes la información y te perdés la sorpresa, ponele, ¿no? Aparte a veces no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí, Yo total. te digo, o sea, vos decís, no. A mí lo que me pasó igualmente es que yo me acostumbré mucho a comerme los spoilers por el tema de la carrera, ¿no? O sea, estudiando imagen y sonido me pasaba de que por ahí no había terminado de ver la peli para esa clase. Perdóname, pero no te pregunté nada acerca de tu formación. Mira, terminamos con el final, ¿te parece? Digo, terminamos con el principio. Ya, es alto montaje, ¿eh? Mal. Sí, estudié diseño de imagen y sonido en la UBA. Sí, en la UBA, diseño de imagen y sonido, eso tiene una orientación cinematográfica, ¿verdad? Mucho de análisis. Sí. Mucho de análisis, mucho de realización desde todas las áreas del diseño audiovisual, justamente. Como que está pensado de una manera global, no salís para ser director o guionista o director de fotografía, sino que tenés una visión global de todos los elementos del diseño audiovisual. Y posterior a eso empecé a dar clases y la verdad es que me gustó mucho la docencia y terminé el tramo pedagógico también en la UTN, así que también soy profesora en base a mi título de diseñador. Muy bien. ¿Tenés vocación para la docencia? ¿Te apasiona? Sí. No, ¿y estás trabajando no lo sabía, pero me lo encontré en el camino y me encantó. A mí me pasó también. Porque en esto de enseñar uno aprende. Total, todo el tiempo, sí. Sí, seguimos aprendiendo. Y eso es importante también, transmitirlo ahí a los estudiantes. Estamos todos en zona de aprendizaje y más en esto que es, digamos, un entorno cultural. La cultura está en movimiento permanentemente y así nuestros sentidos. Totalmente. Sí. Muy grata charla, Nancy. Muchas gracias. Sí. Yo te digo que quiero hacer la materia también. Quedé reincentivado. Cada vez. Sos bienvenido. Ya cada tanto voy porque, claro, sí. Me cruzo la materia porque, claro, como en ese año yo estoy brindando la materia de sonorización y musicalización de la imagen. Y justamente van bien complementarios porque todo esto que estábamos hablando, por eso yo me metí un poquito, porque compartimos algo de la bibliografía. Total. Y esto de cómo se estructura, ¿no? Desde la música, por ejemplo, cómo te estructura los tiempos y el montaje puede estar basado en la temporalidad de la música o de la sonoridad. Totalmente, sí. Se nos entrecruzan un montón y también eso es interesante de pensar que por más que dividamos en áreas también el estudio y el trabajo, todo confluye, ¿no? Todo confluye, sí. Y se relaciona, está interrelacionado, sí. Sí, todas las materias tienen conexiones y es muy interesante como es un trabajo de cada estudiante también. O sea, si bien nosotros hacemos, digamos, andamiajes transversales entre materias y entre las carreras de la escuela, el estudiante, uno como estudiante también tiene la misión de relacionar contenidos, de vincular un trabajo, por ahí en un trabajo que está haciendo una filmación, decir, bueno, la parte sonora la trabajo en esta otra materia, ¿no? De poder ir haciendo esa mezcla, ¿no? De contenidos y de espacios curriculares. Sí, y aunarlos también a veces en algún trabajo práctico que por ahí tiene un área trabajada en una materia, otro aspecto trabajado en otra materia, porque si no es una forma de tramar alguna coherencia, porque si no son informaciones como disociadas. Sí, de lograr sintetizar también, ¿no? De hacer la síntesis, ¿no? Personal de cada uno también. Cada estudiante. Perfecto. Vengan a estudiar a la Berni, diseño, imagen y sonido, una carrera hermosa acá en el medio de San Martín. Que la damos con mucho amor. Muchísimo amor.
hasta el próximo capítulo. Muchas gracias, Nancy, Jaime. Gracias a vos. Yo tampoco me presenté, así que cerramos el Es final. verdad. Mi nombre es Pablo Miseli, docente también El de la capítulo carrera. al revés, ¿no? El capítulo al revés, me encantó. Me gusta, me encantó. Cierre. Hasta la próxima.